Bienvenidos a todas las personas que están en línea. Vamos a iniciar las catequesis preparatorias para la fiesta de Nuestra Señora de Ocotlán, justamente en la bajada de la Virgen que se va a hacer en este tercer lunes de mayo del 2024. Hoy está con nosotros el Padre Octavio, que nos va a presentar la primera catequesis sobre la historia de la Virgen de Ocotlán. Bienvenido, Padre Octavio. Gracias a todos los que se unen a esta catequesis. Abordaremos en esta ocasión un poco de la historia de Nuestra Señora de Ocotlán, hablar de la Virgen, entrar a detalle a tantas cosas, pues nos llevaría bastante tiempo, pero trataremos de hacer una breve catequesis con lo esencial y tiempo después veremos si es posible continuar con este trabajo, porque realmente es muy enriquecedor ir conociendo la historia de María Santísima de Ocotlán, nuestra patrona de la diócesis, a quien como pueblo tlaxcalteca pues tenemos un especial cariño, una especial veneración. Y pues preparándonos ya para el tercer lunes de mayo, que realmente ya está muy próximo, pues vamos a dar inicio con esto. Sí. Bien, vamos a compartir una presentación para que sea más amena esta plática. Bien, adelante, Padre. Bueno, Nuestra Señora de Ocotlán, antes de abordar la historia, miremos precisamente el papel de María en la Iglesia. Si le puedes pasar, por favor. Porque María, como la mujer madre del Hijo de Dios, verdaderamente en el sentir del pueblo de Dios, ocupa un lugar muy importante, porque ella, María Virgen, es la mujer evangelizadora que supo acoger la palabra y ponerla en práctica, cuya acción estuvo animada por la caridad y el espíritu de servicio, porque fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo. Así ya lo presenta este documento, Marialis Cultus, número 35. Y en ella encontramos ese modelo que nos anima a ser apóstoles de salud y vida. Esta expresión es muy propia de nuestro obispo. En las celebraciones en torno a la Virgen de Ocotlán siempre ha relucido esto, que seamos apóstoles de salud y vida, como lo ha sido aquel indígena, Juan Diego de Xiloxostla, quien fue el vidente de María Santísima de Ocotlán. Él trataba de llevar alivio a sus enfermos, a aquellos que necesitaban y pedían la salud, actuaba como Cristo mismo, compadeciéndose con el otro, sufriendo con el otro, compartiendo el dolor del otro y haciendo lo que en sus posibilidades ciertamente estaba para aliviar, para consolar, para animar a aquel que sufría. Es por eso que con los pequeños gestos de cercanía, servicio, atención y solidaridad, aquellos que tienen necesidad de la misericordia de Dios, de la presencia de Dios, de la fortaleza divina, pueden experimentar en carne propia pues esta misericordia de Dios que verdaderamente no se aleja de los que sufren. Por eso, en el pueblo de Dios, el sentir es que María está siempre cercana a nosotros. María sale a nuestro paso, camina con nosotros, nos consuela, está a nuestro lado como estuvo al lado de Jesús, al pie de la cruz inclusive. Se manifiesta, se hace presente cada día de nuestra vida y en sus vicisitudes. Es sensible ante todo sufrimiento, comparte también nuestros gozos, nuestras esperanzas, nuestras alegrías y tristezas de los hombres. Y así con María, Madre de Cristo, que estaba junto a la cruz, nos detenemos ante todas las cruces del hombre de hoy. Por eso, el pueblo con grande confianza la invoca con diversos títulos, las llamadas advocaciones, el modo de dirigirnos a ella, que no son otra cosa sino títulos que expresan o manifiestan de algún modo esta cercanía maternal. Por eso le llamamos consuelo, le llamamos auxilio, protección, esperanza, salud. Nosotros le llamamos de Nuestra Señora de Ocotlán porque toma el nombre del lugar, ¿no? Del lugar de Ocotes, y hace referencia a aquella aparición en el Ocote ardiente, que más adelante haremos
ahondaremos en el tema. Si le puedes cambiar, por favor. Quien escribe sobre la historia de Nuestra Señora de Ocotlán es el padre Loaizaga, y lo hará hacia 1755. Y él se preguntaba, ¿quién mueve el corazón para que la gente venga a este lugar y busque a la Madre? ¿Quién mueve el corazón para que el pueblo se rinda ante los pies de esta mujer que es María Santísima, María Inmaculada? ¿Quién nos mueve? ¿Qué alimenta el fervor del pueblo, más del pueblo sufriente, para buscar consuelo en la Madre de Dios? Pues el mismo Padre Loaizaga responde la común opinión y la repetida serie de milagros continuos. Esto hace referencia a que cuando se escribe la historia que Loaizaga nos presenta, él mismo confiesa que no encuentra fuentes muy cercanas al relato. Para 1755 aproximadamente, pues ya estamos muy lejanos de aquel 1541. Pero este hombre se da la tarea de investigar, de recoger, y la común opinión no es otra cosa sino lo que padres han dicho a los hijos y los hijos a sus hijos. Es decir, una tradición oral continua que se ha mantenido, que ha perdurado hasta nuestros días. Es lo que le da fuerza, credibilidad a la presencia de María en nuestras tierras. Y la serie repetida de milagros pues nos recuerda que muchos testimonios, yo creo que son innumerables, no nos daría tiempo a analizar uno por uno, pero hay muchos testimonios donde agradecen la intervención y la intercesión de María Santísima, alcanzándoles la salud, acompañándolos, consolándolos y tantas cosas. Es decir, María Santísima nos alcanza de su Hijo Jesucristo gracias innumerables, y el pueblo así lo ha reconocido. Por eso él confesará: para mí basta creer lo que la fe dice de esta portentosa imagen, que él usa la palabra adoramos en Ocotlán, pero hemos de entenderla no en el sentido de la adoración que le tributamos a Dios, sino más en el sentido de la veneración. Cuando uno escribe, pues cuando está uno con el fervor, con el sentimiento, con todo esto al tope, pues las palabras ciertamente luego no nos alcanzan, y por eso utiliza esta palabra, pero no se refiere a la adoración en el afán de la idolatría, jamás, porque pues también lo dirá en su obra: me someto al parecer de la Santa Madre Iglesia. Y aún así sobra el antiquísimo culto con la que se ha venerado a la Señora, que es el propio casi que hoy se tiene. Dice, no ha variado, continúa siendo el mismo, pero bueno, claro, ha tenido, como toda la vida humana, sus crescendos, sus modificaciones, pero en esencia se ha mantenido. Y por eso todo esto, dice él, buscamos para encender a todos la devoción a esta gran princesa. Fray Vicente del Niño Jesús, un religioso franciscano del convento de Tepeyanco, en una obra publicada hacia el 1880, dirá también, escribiendo sobre la historia de la Virgen de Ocotlán, que no busca sino volver a reavivar el amor, la veneración hacia nuestra Santísima Madre. Porque, como todo, a veces hay altas y bajas, va en el vaivén. Pero, sin embargo, aunque ha tenido esto, la devoción a María Santísima de Ocotlán, fíjate que se ha mantenido. Entonces, es constante la tradición. Sabemos que nuestro obispado de Tlaxcala fue el primero que recibió la fe. Ya históricamente hay antecedentes que se intentó establecer en un lugar antes, el otro. Hemos de entender que cuando los evangelizadores del viejo mundo llegan a nuestras tierras y las descubren, pues con ellos llega nuestra fe. Y será en nuestra tierra que se consolide esto con la institución del primer obispado ya de manera oficial,
de la llegada de Fray Julián Garcés como nuestro obispo, y de aquí después, decía un padre recientemente, que pues nuestra iglesia es la madre de la iglesia en México, porque de aquí se desprendieron tantos territorios que hoy en día son diócesis autónomas. Pero bueno, todos somos miembros de la misma familia de Dios. Recibir la fe como don maravilloso también fue bendecido pues con la presencia de María Santísima. Por eso, hacia 1541, como nos ha llegado hasta nosotros la tradición de este hermoso relato de las apariciones de la Virgen, en nuestras tierras, mientras ocurría una peste, una epidemia, como la que recientemente acabamos de vivir, María Santísima sale a nuestro encuentro para consolarnos, para que a través de aquel indígena, Juan Diego, pues también nosotros recibiéramos la gracia y la misericordia de Dios. Este hombre, Juan Diego Bernardino, dice padre Loizaga, era un indio buen cristiano, muy sencillo, que acudía a la doctrina, a la enseñanza del catecismo con los frailes franciscanos. Él iba hacia San Miguel, esta zona de Tlamauco, venía de este lado, aunque era de Xilosostla, caminaba, pasaba junto al río Zaguapan, en aquel tiempo pues un río saludable, un río caudaloso, el agua muy fresca, y entonces pues para ayudar a los enfermos, decía pues con esta agua, por lo menos para curarles la fiebre, para consolarlos, refrescarlos un poco. Era un hombre sencillo y hacía lo que podía y lo que estaba a sus medios, no más. Luego, entonces, este hombre será como un piadoso enfermero de aquellos tiempos, mediante el cual de la misericordia de Dios se hace presente para los necesitados. Lamentablemente, y siguiendo el testimonio del padre Loizaga, pues no tenemos documentos que nos puedan referir a ciencia cierta la existencia histórica de este hombre. O sea, no hay un documento oficial que diga acta de nacimiento de Juan Diego Bernardino, ¿verdad? Pero la tradición lo ha nombrado así, es un hombre creyente, piadoso que ha existido, que tuvo la gracia de contemplar a la Señora del Cielo y recibir de ella indicaciones. Y hasta ahí, pues, es lo más que sabemos. En Xiroxostla se conserva una inscripción, una lápida, donde se asegura que allí está sepultado. A ciencia cierta no lo sabemos. Habría que profundizar más en este aspecto, que ese es algo pendiente que tenemos como diócesis también. El nombre de Nuestra Señora de Ocotlán, ya lo decíamos al inicio, es tomado del lugar. Es un nombre toponímico. Y fue un nombre que con el paso del tiempo y con la devoción de los fieles también se ha corrompido, en el sentido de que originalmente se le llamaba como Nuestra Señora de Ocotlatía, ¿no? Que según los que conocen la lengua náhuatl, significaría Señora del Ocote, que estuvo ardiendo o que esconde algo en su interior, haciendo alusión a la imagen encontrada por los franciscanos. Sin embargo, hoy nosotros simplemente, con mucho amor y respeto, le llamamos Nuestra Señora de Ocotlán. Es la advocación que nuestra diócesis tiene. La devoción de aquel indígena que le movía a llevar el agua del Zaguapan, como ya lo veníamos diciendo, provoca que después se encuentre con María. Una tarde en la que iba por el agua al río Zaguapan, se le aparece una señora que le dijo: ven conmigo que yo te daré un agua con la que se extinga el contagio y sanen cuantos la bebieren. Esta promesa de María se hace manifiesta, pero no simplemente por beber el agua, por beber, porque parecería una acción mágica, no, sino es entender que así como en la liturgia nos valemos de signos sensibles, signos que vemos, que tocamos para que la gracia actúe en nosotros, que no son del todo necesarios de parte de Dios, no hacen falta, pero para nosotros sí, para comprender, el agua se vuelve el medio necesario para prodigar esa misericordia, esa salud, esa salvación que el pueblo necesitaba. Y entonces
Cuando Juan Diego Bernardino tira el agua del cántaro que llevaba agua del Zaguapan y va hacia donde la Señora del Cielo le indica y le muestra que el manantial toma de esa agua, la lleva a sus enfermos y ocurre que entonces cuantos bebían de esta recobraban la salud. Por eso se le atribuye una propiedad curativa de sanación al agua, pero insisto, no es el agua por el agua, sino la fe en Cristo, en su Santísima Madre, la intervención del cielo a través de los signos sensibles que necesitamos nosotros para comprender un poco estos misterios de fe. Y entonces, pues esto lo va a comunicar a los frailes y también dentro de la petición está el que en el Ocote, en el bosque de Ocotes de aquel sitio, encontrarían una imagen. Esa imagen, que es la que veneramos en la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, en Tlaxcala Centro, o como se decía antiguamente, extramuros fuera de la ciudad de Tlaxcala, pues fue una imagen portada desde el lugar del encuentro hasta la capilla que en aquel momento era dedicada a San Lorenzo, diácono y mártir. Es curiosa la historia de las apariciones. Aquí entra una imagen muy peculiar, donde el sacristán es celoso de su santo patrono, no quieren que le muevan al santo patrono, los frailes ya habían portado la imagen con ellos y la habían colocado en el nicho principal. El sacristán pues se molesta y dice, ¿cómo es posible si aquí el patrono es San Lorenzo? Que se lo respete el título. Y entonces, en varias ocasiones, el sacristán mueve la imagen de la Virgen a un lateral, pone la del santo patrono. Ocurrirá en varias ocasiones que cuando regresa a la capillita de aquel entonces se encuentra a la Virgen en el nicho principal y San Lorenzo a un lado. Entonces dice, ¿qué está sucediendo? Y aquí en la pintura que estamos viendo, vemos en un lateral, primero que la está cargando. En el cuadro del centro son los ángeles los que mueven la imagen, porque esa es una alegoría o parte de la leyenda que dicen que eran los mismos ángeles quien colocaban a la Virgen en aquel lugar, indicándonos que ella era la que... principal, cuyo lugar era ese y desde allí iba a atender a sus hijos, ¿no? Un día se le ocurre llevársela a su casa, sale del templo, resulta que estando en casa no encuentra la imagen y al otro día para su sorpresa ya estaba en la capilla. No se explica cómo, por eso en la sacristía se queda, mete a la Virgen en el baúl, ahí está en un lateral recostado sobre el baúl, y resulta que la imagen vuelve a aparecer en el sitio donde se le colocaba. Ella acude a los frailes franciscanos, confiesa su pecado, su pechoría y pide perdón, y entonces entiende que pues el lugar lo debe ocupar la madre del Hijo de Dios. Y ya continúa pues la devoción, el fervor, todo el amor que poco a poco la gente le fue tributando, porque también hemos de entender que no es que pusieron la imagen allí y ya todo el pueblo creyó o se desbordó en amor a la Virgen Santísima, no. Fue todo un proceso donde algunos al principio iban por curiosidad, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y después, con el tiempo, van entendiendo y seguramente también con la doctrina que dan los frailes, la gente va comprendiendo mejor la presencia de María en el pueblo y de allí va creciendo pues este amor, esta devoción hacia Nuestra Señora de Ocotlán. Aquí vemos el detalle de cómo Juan Diego la lleva a su casa, el sacristán de la capilla de San Lorenzo, para que no le quitaran lugar a su santo patrono. Aquí está sobre el baúl, pero pues mientras él duerme plácidamente, pues los ángeles están colocando la imagen en el lugar que le corresponde. Y todo este amor, toda esta devoción, toda esta fe que el pueblo le tiene a María Santísima, se ha expresado en el arte, se ha expresado también en su santuario, que de una diminuta capilla fue creciendo, se fue haciendo más grande, más elaborada, toda una catequesis visual,
El retablo principal, toda una alegoría del cielo o del bosque ardiendo, porque cuando uno entra contempla tanta belleza, aparte que del barroco, ¿no? Todo este conjunto, pero que no ha sido otra cosa sino la expresión de esa fe del pueblo de Dios, de un pueblo sencillo, de un pueblo que ha tratado de ofrecer lo mejor para ellos. Entonces, esos son los testimonios vivos que nos acompañan y que nos permiten asegurar que la devoción a Nuestra Señora de Ocotlán tiene un sustento, tiene una continuidad y por eso la Iglesia en ningún momento la prohibió. A lo largo de la historia del obispado de Tlaxcala, después obispado de Puebla, que ahí hay muchas situaciones porque pasamos a ser del obispado de Puebla, todos los prelados, todos los obispos de aquel entonces aprobaron la devoción a María Santísima. Unos más, unos menos, pero todos permitieron el culto y la veneración a Nuestra Señora de Ocotlán. Entonces, ciertamente una grande tarea para seguir profundizando en la historia, en el tema, para seguir conociendo, porque hay muchísimo, la labor de los capellanes, la labor de la gente misma, de las mayordomías que se fueron conformando, de tantas cosas, hoy los caballeros de la Virgen, las damas de la Virgen de Ocotlán, o sea, sigue vivo este fervor y esta expresión de amor filial hacia aquella que nos ha acompañado desde aquel año de 1541. Entonces, yo creo que nuestro pueblo de Tlaxcala tiene una deuda muy grande hacia con Dios, porque nunca nos ha desamparado y tanto ha sido su amor y digamos así su predilección por nosotros, que también como lo hizo con Juan en el pie de la cruz, y ahí a tu madre y ahí a tu hijo, pues a nosotros nos dice María Santísima de Ocotlán, ahí está tu madre, allí. Y lo que Juan también en el Evangelio dice, las pone en boca de María aquellas hermosas palabras, hagan lo que les diga, hagan lo que Jesús les diga. No es otra cosa sino que por María seguir encaminándonos hacia Cristo, por María seguir viviendo nuestra fe, por María seguir siendo obedientes y dóciles a la voluntad de Dios, a su palabra, por María seguir creciendo y peregrinando en este camino hasta el final, mientras ella, el Señor nos permita, y en este permitir que el Señor nos da, pues su compañía yo creo que nunca nos faltará. Hay muchos otros datos interesantes, pero digo, no nos alcanzaría el tiempo y tengo que seguirme documentando en torno a esto, pero yo creo que esta iniciativa de nuestro obispo de impulsar nuevamente las fiestas de Nuestra Señora, de darle la importancia y la centralidad al tercer lunes de mayo, porque es cuando sale de su templo y visita la capital de nuestro estado, que corresponde a la diócesis, ¿verdad? En este gesto tan hermoso, yo creo que contemplamos el caminar de Dios, en la vida de fe de este pueblo peregrino, que es un pueblo mariano y que es un pueblo eucarístico por excelencia, ¿no? Entonces nos toca a nosotros, queridos hermanos, pues aprender a imitar a María Santísima. Nos toca a nosotros confiar en el Señor que verdaderamente nunca nos desampara y nos toca a nosotros como María portar a Cristo a los demás, como lo hizo cuando fue con Isabel después del anuncio. No se quedan las cosas para ella misma, sino que las da. También aquí la salud, el pueblo necesitaba salud, María en nombre de su Hijo viene a ofrecernos la salud. Entonces, yo creo que contemplar esto es contemplar el amor infinito de Dios hacia nosotros, que ciertamente no somos del todo buenos, no somos los mejores hijos, pero hacemos lo que podemos, lo que está en nuestras manos también. Intentamos hacer como Juan Diego Bernardino, pues lo que podemos. Entonces, pero yo creo que aquí tenemos una grande escuela para aprender a amar a Jesús, para verdaderamente ser sus discípulos, para
vivir nuestra fe con intensidad. Y yo creo que el pueblo de Tlaxcala, al contemplar a su madre, a su señora, a su patrona, encuentra la fuerza necesaria para seguir a Cristo, para serle fiel y para estar con Él hasta el final. Entonces, yo creo que, no sé, sería por lo mientras estos aspectos así muy generales de la historia de la aparición de Nuestra Señora de Ocotlán. Me baso en el padre Manuel Oizaga, que es quien ha escrito una historia así profunda, la primera, si se quiere, sí, ciertamente años después, y podríamos aquí preguntarnos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se le da la importancia? ¿Por qué al principio esto? ¿Por qué tiene que transcurrir tanto tiempo? Fray Vicente del Niño Jesús, permítanme, con esto yo creo que podemos ir terminando, daba algunos como argumentos indicando por qué pasaba esto. Y entonces él decía, primero, hemos de entender que los frailes no hablaban en mexicano o no escribían en mexicano. Así dice el fraile. Entonces, primero la lengua. Segundo, que los frailes tenían otras ocupaciones, administrar sacramentos, visitar las, llamémosle misiones, pero no tienen el nombre de misiones, se fue el nombre ahorita. Tenían la misión de catequizar, de visitar, de andar de aquí para allá, entonces, pues, detenerte a escribir no era. Y de parte de los españoles que andaban por estos sitios, decían, pues ellos, su interés era el otro, tenían que pacificar, tenían que también, estaban extendiendo lo que fue el virreinato de la Nueva España, todas estas cosas, había un desorden entre lo eclesiástico y lo civil, porque era un encuentro, una fusión de culturas totalmente diversas, se implantan ciertas cosas, o sea, son procesos. La historia de nuestro México se debe entender como un proceso que se fue dando al encontrarse dos culturas totalmente diversas. Pero en la vida de fe, también en la vida civil, se fueron asumiendo poco a poco, porque tampoco podemos pensar que todo fue una imposición o que todo fue una obligación de parte de. No, porque yo creo que entonces así no hubieran durado los españoles de nuestras tierras. Digo, nuestros antepasados eran hombres guerreros, hombres también inteligentes y con sus conocimientos y todo, pues pudieron defender de alguna manera, pero el hecho de que se fue fraguando esta mezcolanza de culturas y demás, que surge y resulta el México de hoy, bueno, ya, pero fue todo un caminar, todo un proceso donde la iglesia juega un papel, donde la sociedad juega un papel, pero al fin y al cabo todos juntos, todos hoy, todos miembros de la misma nación, del mismo país, y también un país eminentemente mariano. Totalmente, María. María Santísima de Guadalupe. Entonces, por allí leyendo algún escrito, imagínense, 1531, la Virgen de Guadalupe, 1541, Nuestra Señora de Ocotlán, decían, algunos escritores decían, es el segundo santuario más importante. Pues se podría entender porque era el que había. Después surgirán otras devociones y demás, y otros santuarios también muy, muy importantes de la presencia de María. Tenemos San Juan de los Lagos, tenemos Zapopan, y podemos nombrar tantísimos más, ¿no? Y nos damos cuenta entonces de esta presencia de la Madre del Hijo de Dios, de esta presencia de la Madre nuestra, de la Madre de la Iglesia, que nos sigue sosteniendo y acompañando. Entonces yo creo que ahí nuevamente vuelve a salir hacia al frente para animarnos, pues el testimonio primero de aquella que portó en su seno virginal al Hijo de Dios, que le dio a luz, que lo crió y que le acompañó en su misión hasta el final. Yo creo que ahí está la enseñanza también para nosotros. María de Ocotlán, dígase Guadalupe, dígase San Juan, dígase Zapopan, dígase del Rosario, dígase cualquiera, dígase de Ocotlán, es María Santísima, la Madre del Hijo de Dios, a quien la Iglesia pues le guarda un cariño y un amor, una veneración muy, muy especial. Muy bien, pues muchas gracias, Padre, por esta charla, plática, sobre todo una catequesis que nos ayuda a entender más sobre el mensaje que nos deja la Virgen María aquí en Tlaxcala, en su advocación de Ocotlán,
creo que para muchos de nosotros como tlaxcaltecas nos ayuda a entender el gran amor y sobre todo hace rato que estaba hablando, me acordé del amor misericordioso de Padre, o sea, que decía que usted no, o sea, no nos deja, ¿no? No nos abandona, que somos como sus privilegios, ¿no? Sus predilectos, perdón. Entonces yo decía, pues sí, somos esos hijos predilectos que muestra su amor misericordioso a través de su madre, tanto así que nos dejó a la Virgen de Ocotla. Así es. Y pues que ella nos siga acompañando como iglesia particular, como iglesia de Tlaxcala, hoy en nuestra nueva época, ¿verdad? Que ella bendiga a nuestros pastores, que alcance de su Hijo las bendiciones para nuestros obispos, para todo México, que nos alcance la bendición para nuestras familias y de un modo especial para nuestros enfermos, para todos los que sufren. Ahora que me he reincorporado a la formación en el seminario cuando dice Nuestra Señora de Ocotlán, los seminaristas dice ruega por nosotros y por todos los que sufren. Yo no había escuchado esa expresión, pero es muy, muy hermosa, muy significativa, porque realmente no solo los enfermos sufren. Hay tanto sufrimiento en el mundo y yo creo que la intercesión maternal de María Santísima pues es la que nos puede alcanzar el consuelo y la ayuda para continuar luchando, para continuar anunciando a su Hijo, para continuar mostrándole al mundo la misericordia del Padre. Así es, no hay más que ese es el mensaje, la buena nueva. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar conectados. Los invitamos a que nos sigan estas catequesis online. La próxima será con el Padre Elpidio, quien nos mostrará, nos describirá el culto a la Virgen María. Cuídense mucho. Gracias. Hasta pronto.